A lo largo de la historia ha sucedido mucho. Por ejemplo, pasó con Boris Karloff, que hacía de Frankenstein. Llegó el punto en donde él ya no quería seguir haciendo terror. Más adelante se dio cuenta de que eso le aseguraba tener trabajo siempre. Aún así, habría que mencionar que esto es algo que se da más seguido en otras compañías que en DC per se. En DC, en su universo actual, no han cambiado tanto de actores. Solo suelen cambiar a Batman porque hacen una nueva versión. Difícilmente cambian de actor a media versión del personaje. Esto puede ser derivado de muchos factores, algunos personales, otros económicos, aunque en lo personal yo creo que es por el propio hate de la comunidad de fans. ¿A qué viene esto? Si recordamos el Batman de Christian Bale, fue un Batman magnífico, pero fue muy atacado en los inicios por ser demasiado delgado. Si nos remontamos al 2016-2017 con Batman v Superman, el propio Ben Affleck afirmó que cuando entró a Twitter para ver la noticia, el primer comentario que vio fue un no. El propio hate presente en la comunidad de DC Comics hace que los actores opten por rechazar los papeles. Un ejemplo más claro es cómo están atacando al actual Batman. Más que nada es cómo lo escribieron, cómo escriben el personaje, por la forma en que se terminen cancelando o simplemente desechando esas ideas. Por ejemplo, en el caso de Harley Quinn, que pues para ya no volver a ver este Joker, lo que hicieron es que la separaron, ¿no? O sea, dejaron a un lado este Joker y por otro a Harley para que ya no tuviesen relación o conexión alguna y así puedan desechar este personaje porque fue un personaje un poco fue malo, o sea, fue muy malo. Y pues obviamente se entiende que pues no es culpa del actor, más que nada es culpa de los escritores, de los directores creativos ahí que realmente dieron luz verde a este personaje, que no, no está bien, no está bien, no era agradable, no lo sentías como un Joker, lo sentías como otra cosa. Definitivamente no lo considero necesario. Por un lado tenemos que DC utiliza un multiverso, entonces a veces es un universo completamente distinto entre una película y otra. Por otro lado, aún las que se plantean en el mismo universo, como la de El Hombre de Acero, Batman contra Superman, la Liga de la Justicia, Flash, que apenas va a salir, Shazam, La Mujer Maravilla, esos pasan el mismo universo y aún así tratan de que sus historias sean autocontenidas. ¿Enriquece el haber visto las otras, enriquece la experiencia? Sí. ¿Es necesario? No, difícilmente. Incluso entre Batman contra Superman, que es continuada directamente en Liga de la Justicia, probablemente se podría apreciar la de la Liga de la Justicia sin haber visto Batman contra Superman. Se podría apreciar si fuera apreciable, pero es una muy mala película. Sí y no. ¿Por qué? Es fácil empezar en el multiverso de películas de DC Comics si solo vemos Batman v Superman, porque no es tan necesario ver El Hombre de Acero. Claro que si quieres explorar más acerca del personaje que es Superman, interpretado por Henry Cavill, que es uno de los mejores actores, sí sería necesario. Pero si solo quieres llegar a Liga de la Justicia, podrías solo ver Batman v Superman y ver Liga de la Justicia, ya que ni siquiera Wonder Woman se centra en los sucesos actuales del universo de DC Comics. Claro que puede haber spin-offs o puede haber precuelas, secuelas, todo depende de cómo quieras verlo tú. Si eres una persona que realmente no conoce nada del tema, sí está bien que tú las veas porque pues obviamente te puede costar entenderlas, pero pues a la vez tengo un punto ahí intermedio, una contrariedad, que es que tal vez si tú no las ves y les vas a ver, te intereses ver más por el personaje que estás viendo ahí y a la larga termines pues no solamente viendo tal vez su película, sino leyendo sus cómics o si tú no quieres leer cómics tal vez buscas las películas animadas o lo que sea. No, difícilmente resultan más fácil de ver. Probablemente es más fácil solo ver una en lugar de ver todo el conjunto de películas. Pero como sea, el haber visto las otras enriquece la experiencia. Siempre el haber visto más obras de arte enriquece el ver una nueva obra de arte. Si solo quieres ver una película en particular, la puedes ver, más habrá partes de la trama que no entiendas, donde tengas que regresar a una película anterior o en su defecto esperar a una futura película para ver qué resultado tendrá. Puede que a la vez que
como no conoces y no lo entiendes, tal vez digas, ¿y yo para qué quiero ver esto? Y en vez de acercarte, te puedas alejar. Entonces siento que hay un punto intermedio, ¿no? Que, que no puedo llegar a decir si está bien o está mal. Digo, está bien o está mal que tú veas las películas antes. Como cualquier obra artística, es consecuencia de la época en que se vive. Y si estos personajes logran permanecer tantos años en el gusto del público, es por su capacidad de readaptación. Incluso podemos comparar a Superman con Moisés de la Biblia, como una reinterpretación del mismo mito, o Batman una reinterpretación del zorro. Son nuevas versiones de acercarse a la misma historia, al mismo ente, la misma entidad, el mismo concepto, pues. Claro, tanto en cómics y como en películas. No va a ser lo mismo el Batman de Batman v Superman con el Batman de Liga de la Justicia, ni mucho menos con el Batman de Año 1 con el Batman de El Caballero de la Noche Regresa en el caso de los cómics. Todos los personajes pasan por una serie de cambios y transformaciones que ya sé que los hagan madurar o inclusive mejorar como personas. Pues, obviamente tienen que ir dándole más evolución a los personajes para que puedan seguir siendo llamativos para la gente. Pues, si no, es como que sí, es nuevo, pero es lo mismo, es casi lo mismo. Y pues sí, siento que es tienen que darle más transformación. Llega a cambiar la esencia en algunas ocasiones, no es lo más habitual y es ya algo extremo. También hay que decir que es algo que no suele suceder con personajes ya afianzados en la conciencia colectiva. Por ejemplo, si uno lee Iron Man es muy distinto, aunque sea de otra empresa, eso es solo un ejemplo. Iron Man es muy distinto de los cómics a las películas. En las películas es simpático, en los cómics es detestable, cambió su esencia en ese aspecto. En el caso de DC no hemos visto que suceda algo así, tratan de ser un poquito más leales a sus historias, pero no dudo que llegue el momento en que eso suceda. Tanto los superhéroes cambian con el tiempo, ya que no va a ser lo mismo una generación que la otra, pero siempre tienen su esencia característica. Batman siempre va a ser el típico personaje que mantiene su identidad en secreto, al igual que Superman con Clark Kent. Pero cambian por el tiempo porque cambian las generaciones. No vamos a comparar los primeros cómics de la Liga de la Justicia de América con los cómics actuales de la Liga de la Justicia. Y obviamente se han sufrido cambios porque pues, por ejemplo, el Batman de Batman v Superman no se siente como un Batman que se ha mostrado antes, pues se veía como que algo diferente. Más que nada se veía como un antihéroe en vez de un héroe y ese es el conflicto por el cual Superman se quiere pelear con él. Porque pues la gente le tiene miedo, los policías le tienen miedo, los criminales le tienen miedo, todo el mundo le tiene miedo ahí en Ciudad Gótica, o sea. No, pero enriquecería tu perspectiva. Definitivamente. Muchas veces incluso la película es una forma de acercarte al personaje y a los cómics. Muchos que leen cómics hoy en día empezaron porque vieron una película, el personaje les gustó, buscaron el cómic y se dieron cuenta de que el personaje les gustaba aún más. A veces el personaje difería, pero le encuentra a uno el gusto de cualquier forma. Entonces, no es necesario, en algunas personas es inevitable y en todas es enriquecedor, definitivamente. Esa es tu elección. Si quieres disfrutar las películas está bien y no tienes necesariamente que leer los cómics. Si quieres disfrutar los cómics y las películas está perfecto. Hay que dejar de cerrarnos a la idea de que forzosamente tienes que leer un cómic para disfrutar de las películas y viceversa. Así que, no, en lo personal no creo que sea necesario leer antes los cómics. Aunque obviamente si te gustan las películas vas a querer indagar en los cómics. Para ver las películas es necesario, pero si quieres indagar más y pues tal vez por ahí discutir con otra persona y tener un debate o algo, pues no solamente te centres en las películas, sino también en los cómics. No necesariamente son repetitivas, habitualmente no lo son. Llega el punto en que lo son, sí, porque hay cientos de escritores trabajando tanto en videojuegos como en películas, como en cómics, libros, lo que te puedas imaginar, figuras de acción, traen historia propia.
Entonces, sí, si en alguna ocasión contratan a un escritor no muy talentoso, va a repetir la misma historia con otro personaje. ¿Es esto malo? No necesariamente. Hay historias que tienes que volver a contar para que la gente no las olvide. Cambian conforme a las generaciones, pero obviamente mantienen su misma esencia. Si no, pues pueden ser hasta otros superhéroes y creo que no habría una diferencia. No siento que sean cosas tan repetitivas por el hecho de que tal vez el origen del personaje sí es el mismo, pero la trama te va variando, ¿no? Para que pues obviamente no sea siempre lo mismo, como dije antes. Obviamente tienen que meterle un poco más de desarrollo y tal vez, por ejemplo, lo de Shazam, todo el mundo pensaba que su enemigo iba a ser Black Adam en la primera película, pero resultó que no, entonces como de que, caray. Y ahora resulta que Black Adam va a tener su propia película y entonces como que obviamente ahí le van variando y tienen que meter cosas nuevas para que la gente no se aburra. DC procura más o menos apegarse a alguna versión de su personaje. De cualquier forma, tiene tantas versiones del personaje a veces que la tiene fácil. Sin embargo, en algunas ocasiones no es tan fiel, como por ejemplo en la Caballero Oscuro Asciende. ¿Cuál fue el nombre que le pusieron aquí en México? La tercera de la trilogía de Nolan. Batman, una de sus gracias como personaje es ser muy obstinado, jamás rendirse, y este es un Batman que se rinde mucho. Pero bueno, en general procuran más o menos ser leales, aunque sea a la esencia o a la idea. No mandar la historia original a la goma y hacer lo que quieran con ellos. Las películas actuales sí tienen relación con el cómic, mas no están basadas en ningún cómic. Hacen excelentes referencias, construyen de manera relativamente bien la trama, pero no están basadas en un cómic como tal. Inclusive algunas llevan el nombre de los cómics, pero no lo hacen. En cambio se sitúan y se centran mucho en las referencias, y eso le da un buen toque. No puedes hacer una película de un cómic 100% fiel porque por el hecho de que siempre hay una brecha que no puedes obviamente representar todo, porque si no tal vez tu película sea de 3 horas. Últimamente se ha reflejado esto en otros medios. En videojuegos, por ejemplo en Injustice, es el enfrentamiento entre Batman y Superman. Por lo mismo, son ideologías completamente distintas. Si bien los dos buscan el beneficio del pueblo, el beneficio de la gente, son ideas muy, muy distintas. Incluso en la vida mundana real ha habido muchos casos en donde hay dos grupos que buscan el mismo, pero buscan de formas tan distintas que están enemistados. También en la película se vio este enfrentamiento entre Batman y Superman, igual sumamente inspirado en el cómic que mencioné previamente. Me parece súper interesante porque le da mucha dimensión a la historia. En lugar de limitarnos a son los buenos contra los malos, son los buenos, pero las razones por las cuales son buenos importan mucho. Y el cómo se aplica esto a sus otros niveles de la vida también. Superman ve a Batman como un hombre admirable, y lo mismo dice Batman de él. En algunos cómics Batman dice: te admiro, Kraken, porque tienes el poder para destruir la Tierra y no lo haces. Eres más humano que muchos humanos. Obviamente han tenido sus roces, sus discusiones y hasta sus peleas, pero siempre se respetan el uno al otro. Mi opinión es que pues no se ve mal, porque pues son amigos, son compañeros. Tal vez Batman no confía 100% en él, pero pues no siento algo malo ahí, no siento nada malo ahí. A mi parecer pues está bien, no se me hace nada forzado, nada raro.